Nunca hicimos una apertura de este bloque, ¿no? No hay apertura. Hoy Nicolás Panotto, que es otro de los filósofos, ya de por sí ser filósofo es ser extranjero, porque se habla un lenguaje que no es el lenguaje común. Pero con Nicolás hay doble extranjería. Nació en Santa Fe, no por eso, en Esperanza, en el año 82, y es licenciado en teología por el ICEDET. El ICEDET es el instituto o el seminario donde estudian teología, sobre todo gente cristiana metodista. Creo que es bien la orientación. Yo fui a dar un par de charlas, es un lugar súper abierto y muy interesante, y entonces le damos la bienvenida a los teólogos que son tan filósofos como cualquier otro, ¿no? Aunque en general la filosofía los tenga afuera y los expulse. Sobre todo la filosofía hiperracionalista que se precia de ser tolerante y vive excluyendo a medio mundo. Y lo convocamos a Nicolás. ¿Dónde estuviste, Mariana? ¿En la casa de Nicolás? No, en un bar. En un bar. Lo convocamos a Nicolás para hablar de San Pablo, que ustedes saben que hay una moda San Pablo, hay una especie de vuelta de lectura, sobre todo de las cartas paulinas, textos que componen el Nuevo Testamento y que la filosofía nunca les dio pelota, pero que en los últimos años hay una restauración, digamos, una recuperación de la obra de un San Pablo desde la filosofía. ¿Qué nos puede decir la filosofía de este personaje tan dilemático, ¿no? Y por eso empezar justamente desde ese lugar, que hay que tener en cuenta para acercarse a la obra de San Pablo. Te escuchamos, Nicolás. San Pablo tiene una importancia central en la teología cristiana porque se lo identifica más bien con la sistematización, el desarrollo de lo que son los primeros dogmas cristianos, ¿no? Tenemos los evangelios, que obviamente es la historia de Jesús, y después la teología de San Pablo son los primeros desarrollos, las ampliaciones de los que van a ser después los puntos neurálgicos de la teología cristiana. Lo importante para Pablo, para adentrarse a Pablo y conocer su contexto y conocer su obra en general, bueno, primero es que su persona encarna muchos elementos juntos en la misma persona. Es un líder del judaísmo del momento que se convierte y tiene una conversión radical, digamos, a la fe de Jesucristo, no digamos cristianismo porque a ella le estamos dando un mote que después cobró con el tiempo, pero a la fe en Jesucristo. Y bueno, esta conversión radical que tuvo lo llevó a unir con lo que era en aquel tiempo el judaísmo de la diáspora, que era un judaísmo que no estaba concentrado en Jerusalén, sino que se ampliaba, entraba en diálogo con otras culturas, con otros contextos, con otras formas de pensamiento, etc. También tiene la particularidad que era ciudadano romano, ¿no? Entonces, para esa época es como que en él se concentraba también esta cuestión política importante. Y lo otro, el segundo elemento que es importante también, es que Pablo escribió hacia muchos frentes, en muchos contextos, pero él no se dedicó a escribir dogmas ni a escribir filosofía. Él atendió a necesidades de comunidades que estaban en distintos lugares de Asia Menor, que le preguntaban sobre problemáticas específicas y él respondía. Entonces, cuando él respondía en esas epístolas, él atendía a problemáticas concretas. Uno puede ver, si uno estudia, que en esas cartas inclusive hay contradicciones, hay puntos que no se vinculan, pero no es porque él intentaba escribir una carta dogmática, ordenada y sistemática y un tratado teórico. No, él atendía a respuestas concretas de comunidades específicas que le hacían preguntas. El único libro que se dice que es un tratado más sistemático es Romanos, pero precisamente quienes estudian del tema saben que es como una carta de presentación de Pablo a la comunidad de romanos, donde ahí, para que lo conozcan, él escribe básicamente un tratado en teología para que conozcan cuál era su pensamiento. Pero el resto de las epístolas que están en el Nuevo Testamento son cartas que van hacia personas específicas, hacia casos específicos y hacia situaciones y preguntas específicas de comunidad. Entonces ese me parece que es la manera para comprender el contexto general de Pablo. Es muy interesante esa época en la que San Pablo produce su obra. Es mucho de la política contemporánea comienza ahí, ¿no? En serio, y de la política moderna
comienza en esas internas, en esas rupturas que generan los primeros cristianos o los cristianos judíos, ¿no? La interna judía, ¿no? Pero sobre todo esa discusión acerca del universalismo que en todo caso parece traer la figura de Jesús y la idea más endogámica del pueblo judío que quería permanecer más apegado a la ley, ¿no? Esta discusión entre la ley y la transgresión de la ley, increíble, inconcebible que el cristianismo se haya vuelto doctrinario de la ley, de su propia ley, cuando siempre fue justamente una propuesta de ruptura de ese dogma, ¿no? Quiero decir en ese sentido que Nicolás funda lo pueden buscar en internet, que es muy interesante la producción que realiza. Yo ahí conocí a la teología queer, por ejemplo, que es fascinante. Fundó y dirige el grupo de estudios multidisciplinarios sobre religión e incidencia pública, GEMRIP, y es en ese grupo, digamos, hay un montón en el portal, hay un montón de artículos para conocer teólogos atravesados por la filosofía de género, por la filosofía de la liberación, por filosofías deconstructivistas. Muy interesante lo que hace Nicolás. Y obviamente una relación con Pablo, en una relectura de Pablo que no es la dogmática. Eso es lo más valioso de la posteología. Me va a matar Nicolás si digo posteología, pero la posteología es eso, ¿no? Es como de algún modo volver a los textos originarios leyéndolo desde una perspectiva que incluso mata las lecturas tradicionales. ¿Cuál es entonces en ese sentido, querido Nicolás, la actualidad del pensamiento de San Pablo? ¿Para qué sirve leer a San Pablo hoy? Para hablar de la actualidad de Pablo, hay que remitirse, por ejemplo, a cómo distintos filósofos políticos contemporáneos han escrito obras sobre el pensamiento de San Pablo como una propuesta político-filosófica para el presente. Entonces tenemos a Alain Badiou, a Giorgio Agamben, Slavoj Žižek, todos filósofos que son contemporáneos y de renombre, que han reflexionado a partir de la obra de San Pablo. Y yo creo que tiene por dos razones, si se quiere. Por un lado, porque la filosofía política contemporánea, en toda su crítica a la modernidad, su crítica a las cosmovisiones occidentales y modernas que nos atraviesan nuestra manera de ver la realidad, han descubierto que hay muchos elementos del cristianismo, de la teología política cristiana en el fondo. O sea, más allá de que hablamos de la modernidad, la secularización, etcétera, etcétera, en realidad la secularización no es el apartarse de la teología medieval. Al contrario, ha sido, como dicen muchos pensadores contemporáneos, en realidad hubo una antropologización de lo que antes se decía en nombre de Dios. Entonces, hacer una crítica teológica política implica reconocer algunos elementos que aún persisten en nuestra cultura y en nuestra manera de leer la realidad. Entonces eso por un lado. Y por otro lado también, precisamente como hay un reconocimiento de esas matrices teológicas cristianas que hay en el pensamiento contemporáneo, estos filósofos dicen, bueno, vayamos a esas fuentes para hacer una crítica y como deconstruyendo ese principio teológico, como en este caso el pensamiento de San Pablo en el cristianismo, podemos deconstruir modos de comprender la filosofía contemporánea. Toda la clave de la modernidad es que se regodea, se precia a sí misma como de haber generado una ruptura con el pensamiento anterior, sobre todo con el cristiano, ¿no? Y lo que permanentemente demuestra la filosofía contemporánea posteológica es que todos los dispositivos filosóficos modernos, digamos, continúan presentando categorías teológicas pero secularizadas, o sea, encriptadas, invisibilizadas. Ahí la discusión es, como nombraba muy bien Nicolás, acerca de el estatus de la palabra secularización. ¿Qué significa la secularización de lo religioso? ¿Significa que se terminó lo religioso y comenzó una nueva época? ¿O significa que lo religioso ha mutado y ahora, digamos, continúa presente pero maquillado en un pensamiento que ya se cree posreligioso? Ojo con eso. A ver, no creemos más en Dios, pero creemos en el amor, por ejemplo. Y cuando si yo les preguntara a ustedes sobre el amor, que me lo definan, van a decir las mismas pelotudeces que dicen sobre Dios, que es algo que no lo puedo explicar, que es algo que me toma, que es algo en lo que creo. Eso es religión, muchachos. O sea, fíjense cómo, María diría, es garchar, ¿no? Pero bueno,
Ahí sí habría una diferencia. Me parece que ahí, digo, doy el ejemplo más básico si quieren, pero ¿de qué modo pervive lo religioso oculto, ¿no? Por eso volver a leer los textos de los primeros religiosos, increíblemente, es entendernos a nosotros mismos. De hecho, San Pablo sobre el matrimonio habla un montón, y ahí nos sirve mucho para repensarlo. ¿Qué más nos podés decir, Nicolás, de la actualidad de San Pablo? Para decir solo un ejemplo, Badiou, él habla en San Pablo como el fundador del universalismo. ¿Y por qué dice esto? Él dice, San Pablo era justamente... Pablo era un personaje que era judío y se movía en un espacio donde el pensamiento helénico y griego tensionaba muchos elementos dentro del mismo judaísmo, y él se movía en comunidades que por ejemplo eran comunidades muy diversas y plurales dentro del Imperio Romano. Entonces, dice, lo que hace Pablo es decir, predica a Jesucristo como un acontecimiento. Badiou hace ¿Qué quiere decir un acontecimiento? Hablar de Jesús es hablar de un horizonte que me permite constantemente cuestionar, no solamente cuestionar los determinismos del presente, sino traerlos en un diálogo que a veces es un diálogo conflictivo también, pero así nos construimos como seres humanos, en un diálogo y un encuentro conflictivo entre historias, entre elementos culturales, inclusive entre modos de comprender la identidad en distintos aspectos, pero Jesucristo como un acontecimiento, como un horizonte que no es que Jesucristo es un personaje histórico que se puede clausurar de esta o cual manera, sino Jesucristo como una confesión. La confesión de Jesucristo nos permite marcar un horizonte de encuentro entre muchas particularidades. Entonces Badiou hace una reflexión precisamente de cómo la construcción de las identidades se construyen no a partir de la determinación de modos de discurso, como él dice, sino a través de un horizonte que nos invita y que en realidad no clausura, sino al contrario, abre y llama al encuentro de diferentes elementos que nos componen como sociedades y como individuos también. Qué interesante, Nicolás, me quedaría escuchándote y charlando. Vamos a dedicarle, tercera cuestión para que anote Mariana, un programa entero a la teología. En el medio se me filtró entre los mensajes de la gente, uno, Chauvin, Santiago Merlí, me pregunta lo siguiente: si tuvieras la posibilidad de asesorar a Macri desde tu profesión, ¿lo harías? Qué pregunta, falta que me pone, ¿cuál es tu precio, sofista? Che, qué buena pregunta, no te la voy a contestar porque está Nicolás Panoto esperando para contestar. La última pregunta, ¿por qué hay que leer entonces a San Pablo, Nicolás? A mí lo que me fascina de Pablo es esto que yo decía al inicio, de que en él se convergen muchos temas que son centrales, tanto para la existencia y la vida general de hoy, como también para la comprensión del fenómeno religioso y la manera de abordar cómo nos acercamos a Dios o cómo nos acercamos a lo religioso y a la fe en general. Para mí uno de los libros que más me gustan de Pablo es Gálatas. Y uno en Gálatas, vos lo vas leyendo y encontrás como constantes contradicciones, ¿no? Él habla de los esclavos y los libres, habla de la gracia y de la ley, habla de la carne y del espíritu. Son como distintos conceptos teológicos que constantemente contrapone, y también hay una lucha férrea contra quienes quieren precisamente esclavizar a los demás a partir de la ley. La ley puede ser, específicamente se refiere a la ley religiosa, pero también a la ley como todo aquello que coopta la libertad humana. Entonces, me parece que desde una perspectiva específicamente religiosa, si se quiere, como hacía al inicio, me parece que la teología de Pablo propone esta instancia de reflexión donde, bueno, lo dogmático, lo institucional, lo establecido, siempre es algo pasajero porque hay algo que va más allá. La ley está, no se niega, pero la ley no puede negar la gracia, que es otro concepto fuerte que él usa, ¿no? La gracia y también la libertad, y él habla de la libertad del espíritu. Entonces son esta cuestión de lo singular contra lo que está establecido, lo abierto siempre tiene que superar y más allá de todas las clausuras, sean dogmáticas, discursivas, institucionales. Esto a nivel religioso creo que se puede trasladar totalmente hacia cómo leemos la realidad desde una clave teológica, una clave filosófica y existencial.
Entonces, la teología paulina, como varios filósofos rescatan, es esta cuestión de, bueno, cómo entendemos la existencia, el contexto, las identidades, como algo que está constantemente construyéndose entre estas polarizaciones, entre aquello que me esclaviza y entre aquello que me libera, entre esto que me cierra pero a su vez me abre, ¿no? Somos sujetos, las sociedades son así, yo no sé si diría que vamos en un péndulo, sino que vamos en un entremedio, ahí haciéndonos en el camino entre estas puntas que nos atraviesan como seres humanos y nos atraviesan como grupos sociales. Nicolás, querido, un placer, gracias por la entrevista, un abrazo grande desde aquí. Esto ha sido Demasiado Humano, el programa nietzscheano por naturaleza, que se despide con The Who. Acá nos vamos todos a jujearnos, a compartir unos fluidos, unos aromas, unos brebajes, a compartir, a tocarnos, a eso. Hasta el lunes que viene.